Muy bien, pues ya hemos visto un poco algo del misterio del segundo principio de la termodinámica. Vamos a ver este orden muy especial que vemos en la naturaleza de los animales y al final los sistemas biológicos. ¿Cómo pareció esto que yo veo como ordenadísimo? Ya no vamos a entrar en la definición de orden o desorden, ya vamos a dar por entendido que todos sabemos lo que es el orden y sabemos que esto está ordenado. No es algo caótico, el elefante se comporta como un elefante, la cebra como una cebra y tiene un orden interior dentro de su organismo brutal, ¿vale? Entonces vamos a intentar analizar eso. Pero esto, en principio, es un incumplimiento flagrante de la segunda ley, al menos como la definimos, que dijimos, es muy improbable que las cosas tiendan hacia algo que yo veo como ordenado. Bien, pues vamos a de nuevo volver a las pelotas de billar porque al ser un ejemplo muy sencillo nos permite entender cómo funciona la naturaleza. Le hemos dado un golpe a todas esas pelotas, las pelotas se mueven caóticamente y ahí de momento solo vemos caos. Pero fijaros, este caos es simplemente aparentemente aleatorio, pero en realidad ahí, en esas pelotas, con esos movimientos que tienen en ese momento cuando lo hemos parado, hay un extraordinario orden subyacente. Y diréis, ¿por qué hay un orden subyacente ahí? Si simplemente les hemos dado un golpe y están todas las pelotas moviéndose alocadas. Porque fijaros, si a cada una de estas pelotas le pongo la velocidad justo la contraria, pero con el mismo valor de la velocidad. Imagínate, si es 3 metros por segundo hacia allá, pues le pongo 3 metros por segundo hacia allá. Si esta otra amarilla tiene 5 metros por segundo hacia allá, pues le pongo 5 metros por segundo hacia el otro lado, ¿vale? Y todas les cambio la velocidad con el mismo valor de velocidad, pero hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues fijaros, si yo justo le pongo esas velocidades pero contrarias, entonces lo que pasaría es que iría en sentido contrario y ¡pum! Se pasaría esto. Es decir, pasaría una cosa muy extraña. ¿Bien? Por tanto, en todos los procesos que vemos en la naturaleza hay un orden subyacente, porque si los damos en la contraria, volvemos al orden, ¿vale? Ponemos este ejemplo. El gato está ahí sentadito, mueve sin querer la cola, tira este jarrón de agua y cuando se cae se monta un caos brutal porque se rompe el cristal, caen las gotas por todos lados y se queda todo encharcado y los cristales todos mojados. Aquí vemos solo caos, pero ojo, en realidad aquí hay un orden subyacente absolutamente espectacular en cada una de las partículas del agua, de la alfombra y del cristal. Porque la alfombra estará un poquito más caliente, el cristal está roto pero también caliente, el agua está esparcida pero también un poco caliente y todas esas moléculas están moviéndose de una manera con un orden subyacente impresionante, de tal manera que si yo ahora a cada una de esas partículas la pusiera en una velocidad contraria a la que llevan, pero con su mismo módulo de velocidad, lo que ocurriría sería esto, el agua tendería a volar, se metería dentro de la jarra que se reconstruiría automáticamente sola, saltaría hacia la mesa y se quedaría ahí. Espectacular. Esto no incumple ni una sola de las leyes de la física, simplemente es muy improbable. Pero lo que queremos aquí ver es que cuando nosotros vemos el cristal roto y el agua esparcida, hay un orden ahí subyacente brutal, pero simplemente es que están al revés. Si les cambiamos, entonces empiezan a suceder las cosas extrañas, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a hace 5.000 millones de años. Vemos todo este caos de ese planeta incandescente, etc. Bueno, pues ahí solo vemos caos. No, hay un orden subyacente impresionante ahí dentro. Y no toques ni una sola partícula de ahí. No toques absolutamente nada. Porque todo eso tal y como está ahora, dejándolo a su caer, 5.000 millones de años después, se va a formar esto. Eso es cumpliendo las leyes de la ciencia y de la física. Y ahora, ojo que ha habido un truco. Espera. En los dos ejemplos que os ponía antes de las pelotas de billar y de la jarra de agua que volaba, las cosas sorprendentes ocurrían cuando las ponía en rewind, hacia el pasado, ¿vale? Rebobinando. Sin embargo, esto que os acabo de enseñar, en el que pasamos de un planeta incandescente a los animales, los he puesto en la dirección de tiempo correcta, hacia adelante. Por lo tanto, está claro, es un incumplimiento flagrante de la segunda ley, ¿no? No. Ahora vamos a ver por qué no. ¿Por qué no? Porque la clave está en el Sol. En realidad, a lo largo de todo ese proceso, desde sus últimos 5.000 millones de años, desde que empezó a existir la Tierra hasta ahora, se ha seguido incrementando la entropía, se ha seguido incrementando el desorden. Si incorporamos todo, si incorporamos al Sol, si incorporamos todo el sistema solar, se sigue incrementando el desorden. Vamos a ver por qué. La clave está en ese Sol, ese disco solar, Atón,
ese único Dios según Akenatón, que daba la vida y daba el orden a toda la naturaleza, según Akenatón en el año 1350 a.C. Bien, ¿por qué? Porque el Sol es una reliquia, es algo que todavía queda de la baja entropía que existía en el Big Bang. Y allá decíamos, ¿os acordáis de lo que decía Radio Pensur? Cómo un suceso tan increíblemente violento y tórrido puede representar un estado de entropía extraordinariamente minúscula. Efectivamente, ese orden tan enorme, una entropía tan minúscula, un orden tan enorme que el que estaba en el inicio del Big Bang, el Sol es una reliquia de ese orden tan enorme. Pero ¿qué queremos decir con eso? Fijaros, los agujeros negros están ahora absorbiendo estrellas, se las están comiendo, y eso es el proceso más irreversible que existe, es el proceso de mayor entropía posible, ¿vale? Toda la entropía está creciendo ahí y esas estrellas nunca jamás saldrán de allá, ¿vale? Pero además también dentro de la estrella el hidrógeno se está convirtiendo en helio, se está combustionando, se está quemando el hidrógeno para no ser hidrógeno nunca más, ¿vale? Entonces ese hidrógeno todavía tiene una entropía baja cuando todavía no se ha quemado. Cuando ya se quema, se convierte en helio, ya se ha producido un desorden, ya es algo que es irreversible. Toda la energía química potencial que había en el hidrógeno la hemos perdido. La energía nuclear que había en el hidrógeno. Bien. Entonces el Sol, fijaros, es un punto intenso y luminoso y focalizado en el espacio. Nunca, a lo mejor no habíamos reflexionado eso, pero fijaros que en el espacio no vemos nada más que estrellitas, puntitos que no nos dan nada de luz ni nada de calor, pero de repente vemos un foco que nos deslumbra en un punto concreto del espacio. Ahí está la clave, ahí está el orden, porque solo esa zona es la que nos da el calor y el resto no. No está mezclado, no está como todo templado, no, el Sol está focalizado en un sitio concreto y eso es lo que nos da el calor, eso es lo que nos da orden en la Tierra. Ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Por eso pasan cosas en la Tierra, porque tenemos algo focalizado en el cielo, que es el Sol. Imaginaros que nuestro cielo fuera así, fuera una especie de cueva cóncava, totalmente a una temperatura de 25 grados que nos transmite ese calor, el calor que necesitamos, el mismo calor que nos transmite el Sol, exactamente el mismo, pero esparcido uniformemente a lo largo de toda esa bóveda que nos rodearía. Si fuera así, en principio diríamos, bueno, pues la temperatura de la Tierra seguiría siendo exactamente la misma que la que tenemos ahora, como temperatura global media. Y correcto, es así, pero toda la superficie del planeta estaría a 15 grados. No habría noche ni día, porque todo el rato nos está dando ese calorcito infrarrojo todo el rato. No hay invierno ni verano. No habría polos helados, no habría viento ni brisa marina, porque el viento se produce por las diferentes temperaturas que existen entre unos sitios y otros. Pero aquí, como todo estaría en la misma temperatura, pues no hay ni viento. No habría lluvia, no habría ríos y no habría lluvia, porque no se evapora el agua, no hay movimiento, no hay olas, no hay corrientes, no hay absolutamente nada. Nada se movería. Únicamente los volcanes quizá provocarían quizás algo de movimiento. Sería un planeta con máxima entropía porque todo está a la misma temperatura, porque todo está mezclado, porque está todo en un caldo quieto y templado y eterno, a 15 grados, sin movimiento, sin cambios, un lugar totalmente muerto, un lugar sin orden, el caos más absoluto. Mientras que, tal y como lo tenemos ahora, con el Sol focalizado en un sitio, consigue crear diferencias de temperatura, consigue que haya polos helados en el polo norte y en el polo sur, consigue que el Ecuador sea muchísimo más caliente, produce un régimen general de los vientos, anticiclones, borrascas, ríos, lluvias, corrientes del mar, etc. La Tierra, al girar sobre sí misma, está dando siempre ese acceso a ese orden del Sol, y vuelve a la noche y vuelve al orden. Entonces día y noche también es algo ordenado, y todo eso, casi como el Génesis, le han puesto orden a la Tierra gracias al Sol. ¿Ok? Y eso es lo que permite todos esos fenómenos que nosotros como vemos como fenómenos naturales, como cambios, como procesos, como estaciones, etc. ¿Bien? Por tanto, cuando vemos anticiclones, tormentas, tornados, tsunamis, en realidad eso es orden, eso es movimiento, eso es cambio, eso es algo que viene debido a que existe una fuente de baja entropía que es el Sol, que nos está calentando unos puntos, otros no, etc. Y mantiene las cosas ordenadas, mantiene las cosas en movimiento, mantiene que exista lluvia, que existan nubes, que existan ríos, que el agua caiga hacia abajo, que luego vuelva a haber una evaporación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este es el desorden más absoluto. Si todo fuera a una temperatura constante, nada se movería, toda la arena estaría quieta, el agua estaría quieta, todo a 15 grados y sería el caos, el desorden total, todo mezclado, todo templado, todo a 15 grados. ¿Ok? Bien, y en este mundo uniforme y templado habría vida, es decir, habría plantas, porque ya sabemos que
Si hay vida es porque hay plantas, si no hay plantas no hay vida. Bien. Bueno, pues no habría vida. ¿Por qué? Porque las plantas necesitan un punto focalizado como es el sol, que nos dan esa energía focalizada de alta intensidad y baja entropía y que nos permite que capturando agua de las raíces y capturando CO2 de la atmósfera, consiguen fabricar su comida. Acordaros de que las plantas son las únicas que son capaces de cocinar. Todo lo demás son simplemente patanes, nadie sabe cocinar, los que realmente cocinan son las plantas. Luego nosotros trabajamos con lo que ellos han cocinado y más o menos mezclamos unas cosas con otras y lo hacemos más cool o menos cool, pero al final las que cocinan, las que realmente fabrican comida para todo lo animal y para todo ser viviente son las plantas. Y las plantas son las que consiguen esa comida gracias a esa energía focalizada del sol. ¿Y qué es lo que hacen las plantas? Meten orden. ¿Cómo consiguen ese orden? Del orden que existe en la baja entropía del sol. Y ese orden lo consiguen, cogen el CO2, cogen el agua y fabrican unas moléculas orgánicas, que son estas moléculas de carbohidratos, etcétera, que es la materia orgánica, que va a ser la base de la vida para cualquier ser vivo en el planeta. Es decir, las plantas fabrican orden gracias al orden que capturan del sol, de energía totalmente ordenada, energía totalmente focalizada. Y con ese orden aparecen los animales. Bien, luego esos 5.000 millones de años de radiación de muy baja entropía que está produciendo el sol ordenan el mundo y esos son los que han conseguido que de un planeta completamente tórrido y completamente incandescente ha dado lugar a un planeta totalmente ordenado en el que hay lluvia, en el que hay evaporación, en el que hay ríos, en el que hay animales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Sol es una reliquia de ese orden absolutamente extraordinario que había en el Big Bang y ese orden el Sol lo traslada al planeta y al final consigue ese orden mágico en todos esos procesos que nos vemos en la naturaleza. Y ese orden mágico viene del Sol y del Sol lo trae del Big Bang. Al final lo que vemos son animales completamente comportándose de una manera totalmente increíble, que es un orden que viene de 5.000 millones de años de radiación de muy baja entropía que está produciendo el Sol. Y seguimos diciendo, pero bueno, en cualquier caso es un incumplimiento de la segunda ley de la termodinámica, porque el Sol, muy bien, es una cosa ordenada, pero al final está produciendo un orden enorme en la Tierra. No. Porque si bien vemos que en la Tierra se está aumentando el orden, en el Sol está aumentando el desorden de una manera brutal, porque el hidrógeno que teníamos en el núcleo se está convirtiendo en helio. Todos esos núcleos de hidrógeno se han fusionado para formar el helio y esos 5.000 millones de años de combustión del hidrógeno ha ido incrementando muchísimo la entropía, porque ese calor que ha generado el Sol ya jamás volverá, se ha expandido por todo el universo y además ese hidrógeno se ha convertido en helio, que es un gas noble. Bien, cuando los niños ordenan el cuarto, diríamos, ah, qué bien, lo han ordenado. Sí, habrán ordenado el cuarto, pero en ese proceso ha aumentado el desorden. ¿Por qué? Porque esas lechugas que se habían tomado por la mañana las están quemando en su estómago y están fabricando CO2 y calor, están expulsando ese CO2 al quemar esas lechugas y están expulsando calor, están expulsando calor desde su cuerpo. Tu cuerpo está en 37 grados y el exterior está a 20, están expulsando ese calor y ese calor jamás volverá a ser energía utilizable. Así que está incrementando la entropía. Nosotros vemos más ordenado el cuarto, pero al final el proceso general ha aumentado la entropía, ha aumentado el desorden. Por tanto, de nuevo, se cumple la segunda ley de la termodinámica y siempre se cumple. Y cuando nosotros trabajamos todas las personas en la ciudad y vemos que aún así estamos incrementando la contaminación y estamos incrementando la contaminación de los ríos y nos cuesta todo un esfuerzo enorme el no conseguir generar muchísimos residuos en los vertederos, etc., es simplemente un proceso totalmente imposible de conseguir, porque al final siempre vamos a aumentar el desorden. No es que nosotros seamos unos patanes o un desastre, no, es que al final el desorden, hagamos lo que hagamos, aumenta. Entonces aumentarán los vertederos y aumentará la contaminación y podemos hacer todos los procesos que queramos, pero al final es muy difícil evitar el desorden. En nuestra casa el trastero seguirá aumentando y seguirá incrementando su desorden siempre, a no ser que pongamos muchísima energía para volver a ordenarlo, pero enseguida volverá a desordenarse. Bien, pero hay también muchos planetas que tienen una estrella brillante en el cielo y no tienen vida en absoluto. Entonces, ¿por qué en la Tierra ha ocurrido? Bien, nosotros podemos pensar esto, es decir, hay 100.000 millones de estrellas
¿vale? En nuestra galaxia, y de esas 100.000 millones de estrellas, pues hay un montón de estrellas que tienen planetas y nuestro planeta alberga vida desde hace 3.000 millones de años. Con lo cual, a lo largo de todo ese tiempo, en todos esos planetas, en todas esas estrellas, por azar, a lo mejor en alguna de ellas se ha producido la vida como se ha producido en la Tierra. ¿Bien? Luego sería el azar la clave, ¿vale? Pero vamos a analizar qué es eso del azar y ya terminamos este vídeo. ¿No es el azar simplemente una palabra que quiere decir complejidad de cálculo? Fijaros en ese bombo, nosotros le vamos a girar con esas pelotas ahí dentro y nos sale el número 37, ¿vale? Decimos, es azar. Bueno, en realidad, si nosotros fuéramos capaces de calcular todos los movimientos de esas pelotas que están ahí, en realidad están cumpliendo leyes muy sencillas. Y si nosotros calculáramos esos movimientos matemáticamente, deduciríamos que va a salir el 37, ya no sería azar. Ya sería simplemente algo determinista que es fruto del tipo de movimiento que nosotros le hemos dado al bombo. Si nosotros repetimos todo exactamente igual, ponemos las pelotas exactamente igual en el mismo lugar y hacemos el mismo movimiento exactamente igual, debería salir también el 37. ¿Bien? Por tanto, si creemos que la ley de la naturaleza, la existencia de la vida de la Tierra está preconfigurada en un increíble orden subyacente en las condiciones iniciales del Big Bang, es decir, si nosotros creemos en el azar, tenemos que pensar que había un orden espectacular por azar al inicio del Big Bang. Y eso, puesto en marcha con todas las leyes físicas y naturales, ha acabado dando lugar a lo que nosotros tenemos ahora, que es un mundo con animales, con plantas y con nosotros en él, ¿vale? Luego, la suerte no la tuvimos a lo largo de todo el proceso. No hemos tenido suerte a lo largo de esos 13.000 millones de años. Habríamos tenido suerte, según esta forma de pensar, habríamos tenido suerte justo en el inicio, cuando se prepararon las condiciones de cómo iba a ser el Big Bang y cómo estaba establecido y constituido cada una de las disposiciones de las partículas elementales del Big Bang. Y fruto de ahí, ¡pum!, ponemos en marcha todas las leyes de la física y de la ciencia y acabamos en la situación actual. Así que la suerte no la hemos tenido a lo largo de todo el proceso, sino en el momento del inicio. ¿Ok? Bien, pues fijaros cómo acabamos con estas dos frases que dice Roger Penrose. La probabilidad de que nos encontremos en un universo de un carácter tan especial se hubiera producido por azar tiene el valor absolutamente minúsculo de 1 partido de 10 elevado a 10 elevado a 124. Un número que no tiene ningún sentido porque no somos capaces ni siquiera de pensar cuánto es ese número. Estos cálculos están explicados en los apuntes. Y diría Stephen Hawking, sería muy difícil explicar por qué el universo debería haber empezado precisamente de esta manera, excepto con un acto de voluntad de un Dios que quisiera crear seres como nosotros. Evidentemente, ya sabemos que Hawking no es un científico ateo, pero reconoce que hay veces que es difícil explicar por qué el universo debería haber empezado precisamente de esta manera. Bueno, pues continuaremos con un nuevo misterio, que es el principio antrópico débil, en el siguiente vídeo. Y en el siguiente vídeo lo que vamos a analizar es cómo es posible que exista el hombre y si eso tiene alguna relación con el universo.